conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Ya estamos con nuestro invitado, el senador de la República, Carlos Alberto Benavides Mora. El doctor Benavides es actualmente el presidente del Polo y se desempeña igualmente como vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional para la legislatura 2025-2026. Asimismo, presidente de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad, y su trayectoria política se ha centrado en la defensa de la vida, la justicia social y la construcción de acuerdos improbables en medio de la diferencia política. Es de Nariño, pero ha dedicado la mayor parte de su vida, doctor Germán, a trabajar en todas las regiones del país como militante de luchas sociales, investigador de las causas populares y ambientales y además como líder político. Es doctor en antropología, graduado en México y maestría en sociología con trabajos de desarrollo regional en París, y creció en los fogones de la vida campesina y la lucha de una familia por hacerse campo en la educación urbana y en la ciudad. Ahí está nuestro invitado de esta mañana, doctor Germán. Senador Benavides, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia y muy contento de poder participar en esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Nos hubiera gustado mucho tenerlo acá en la cabina como estaba previsto, pero bueno, no faltan los inconvenientes de última hora. ¿Va a estar o está en la ciudad de Pereira? Sí, lo que sucedió es que ayer se inició la votación del presupuesto 2026. Estaba establecido que iniciaba la jornada de votación, de presentación y sustentación y votación desde las 9 de la mañana para ser votada hacia las 2, 3 de la tarde, pero finalmente, por un intento justamente de evitar la votación por parte de la oposición, terminamos votando a las 7 de la noche. Como saben, pues el presupuesto 2026 es vital para los colombianos, para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió este año, en donde el Congreso por primera vez no aprobó el presupuesto y tuvimos una serie de dificultades de financiación. Eso pues evitó que yo pudiera lastimosamente viajar ayer como lo teníamos programado a Pereira. Senador, pues Carlos ha hecho una introducción más o menos de lo que es su hoja de vida, es decir, por lo menos lo que está ocupando ahorita como presidente del Polo Democrático, como vicepresidente de la Comisión Primera del Senado de la República, que se ocupa de todos los temas constitucionales. También su trabajo por el medio ambiente, por la biodiversidad, es decir, hay una alta responsabilidad dentro de su partido, en el Congreso de la República y por supuesto por su departamento y por su país. ¿Qué más pudiéramos agregar de esa trayectoria que desde joven ha venido adelantando académicamente y políticamente? Yo pues llevo más o menos unos 25 años de activismo social y político. Lo inicié como estudiante de secundaria y después en la Universidad Nacional de Colombia, en los fragores de la lucha estudiantil, justamente en un momento hacia finales del siglo, de la década de los 90, inicios de esta década, el momento en donde la universidad estaba siendo privatizada, en donde hubo una contrarreforma a la Constitución y se inició un proceso pues de privatización y mercantilización de la educación, de la salud, de los derechos fundamentales de los colombianos. Ahí iniciamos nosotros este camino político y académico, porque eso también ha sellado esa relación. Después yo me he dedicado durante buena parte de la vida, siguiendo esa traza, a trabajar en diversas regiones, allí mismo en lo que denominamos el Eje Cafetero, ¿no? Con varios amigos y amigas, llevamos más o menos 2 décadas de trabajo alrededor justamente de la defensa de los territorios, de la defensa de las vidas campesinas, de lo que implican las lógicas de las economías populares, de lo que implica también tener el derecho a la ciudad. Yo me he dedicado durante estos 20 años, en términos académicos y políticos, a defender la valoración de la vida campesina en su integralidad y el derecho a la ciudad, y mostrar cómo esa relación es la que define nuestras configuraciones regionales. Una tremenda es justamente esa relación que existe en Manizales, en Pereira,
en Armenia, en términos de esas tres ciudades y sus configuraciones regionales que articulan ciudad y campo, pero que muchas veces no son tenidas en cuenta, sino que solo por uno de sus factores, por ejemplo, en su momento, por lo que implicó el mundo cafetero, descuidando muchas otras cosas y posibilidades, o incluso generando exclusiones, y ahora a veces como un sobreénfasis en una suerte como de extractivismo turístico, dejando de lado posibilidades y capacidades de turismo ambiental, de turismo comunitario, de otras formas de relación y de otras formas de producción. Entonces a eso me he dedicado y desde ahí sustentamos nuestro trabajo legislativo, nuestro trabajo político y también obviamente ubicados en la izquierda, pensando en que este país necesita una revolución democrática profunda, en paz, con tranquilidad, sin armas, sin expresiones de violencia política, pero sí en movilización, pero sí en movimiento, para que podamos tener realmente la capacidad de asumir colectivamente desde la ciudadanía misma las transformaciones que lastimosamente el mundo del privilegio y un modelo económico que le da la espalda a la gente no ha dejado realizar. ¿Su señora madre vive todavía, senador? No, mi madre murió, mi mamá fue una campesina que pues educó a 6 hijos con su trabajo arduo, yo soy el menor de ellos, por eso digo que crecí entre los fogones, pero también con una lucha de una mujer dedicada a que sus hijos estudiaran, a que tuvieran un espacio. Mi mamá murió a sus 80 y pico de años, después de estar por allí con sus vacas, que eran como su amor, siempre trabajando, nunca dejó de trabajar. Es que me imagino a su mamá diciendo en esa época, cuando le hablaban de su hijo orgullosamente y de su hijo, de sus hijos, pero digamos en el caso suyo, yo me la imagino o me imagino escuchándola decir, mi hijo está más preparado que un cumis. Mi mamá siempre se preocupó, ella tenía una expresión, le cuento aquí muy coloquialmente, yo soy ignorante por amor, decía mi mamá, porque su papá no la dejó salir de Túquerres, de una ciudad de Nariño, porque el papá me decía, no, mijita, usted no se vaya, usted aquí al lado mío porque yo la quiero mucho. En cambio, sus hermanos, sus 3 hermanos menores, el papá los envió a estudiar a uno a Medellín y a los otros 2 a Bogotá. Después el uno terminó siendo presidente del Consejo de Estado, el otro terminó siendo presidente de la Academia Nacional de Ciencias y el otro terminó siendo un matemático que fundó varias universidades, entre otras estuvo bastante tiempo en Pereira, quería mucho la región. Pero mi mamá, gracias a eso, dijo, no, mis hijos, yo dedicaré a que tanto mis hijas, 3 hijas y mis 3 hijos estudien, y casi que labró su vida para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Tiene que haber sido una mujer que murió, nos cuenta, más de 80 años, supremamente orgullosa de sus hijos, porque mire lo que nos acaba de contar, todos supremamente juiciosos, estudiosos, preparados. Usted también es doctorado en antropología, graduado en México y también con maestría en sociología, en trabajos de desarrollo social, eso lo realizó en París, es decir, ha sido toda una vida de estudio, de academia, de servicio a la comunidad. ¿Cómo le ha ido en esta experiencia como senador de la República? Es una experiencia difícil, distinta, pues yo vengo de un mundo de la movilización social, de la lucha social, he participado pues en varias mesas de negociación y he ayudado a recoger justamente las reivindicaciones como una combinación entre las necesidades, los intereses, los deseos de la gente que se expresan, ¿no?, de diversa manera en este país. Son muy distintas las formas de expresión de eso en el Magdalena Medio, a las del mundo justamente del eje cafetero o a las del mundo de la Orinoquía. Yo he ayudado un poco pues a entender tanto la profundidad de esas necesidades e intereses, pero también la forma de sus reivindicaciones, y a mí eso me parece algo muy importante en este país, escuchar, tener atención, poder justamente trabajar, digamos, desde esas propuestas. En el Senado la cosa es más compleja. A mí lo primero que me llamó la atención es del Senado es que nadie se escucha, que se supone que es una suerte como de ágora, diría uno, pues política, de deliberación, pero no ocurre eso, y hay que hacer como muchos esfuerzos realmente para que un debate se construya en propiedad y que sea el que defina justamente las opciones de decisión, ¿no?, y de votación. Eso ha sido difícil, creo que hemos ido haciendo escuela también, como diciéndole a los colegas, vengan, o sea, aquí no simplemente es lo que ya tramamos, lo que ya estamos así como muñequeando, sino la necesidad de generar también un escenario de deliberación para la decisión democrática. Esa ha sido una dificultad, pero por otro lado también me he dado cuenta que pese a que el Senado sigue siendo un poco señorial, colonial, o sea que la gente
piensa que los senadores son como una gente, yo no sé qué, pues como enviados de los virreyes, como en la época colonial. Yo creo que el Senado de este periodo ya es un Senado más ciudadano, un Senado más diverso, ¿no? Un Senado que tiene de más próximo a la gente, ya no un Senado de esos que llamaba Gaitán la atención diciendo el Senado del país político, el Congreso del país político, que decide dándole la espalda al país nacional. Creo que hemos logrado ir haciendo un ejercicio, todavía con muchas limitaciones, vacíos, seguro errores, para que justamente el país político, para decirlo en esa expresión gaitanista, cada vez tenga una relación más directa, más emerja incluso del país nacional. Entonces es un lugar de tensiones, es un lugar de disputas, a veces demasiado arregladas, a veces con intereses oscuros, o sea, no se sabe realmente si el que está hablando es el que está ahí de representante o hay un interés detrás, pero al mismo tiempo creo que nosotros estamos haciendo un ejercicio interesante de liberación, de apertura, de democracia. Entonces, pues me las juego como me las he jugado en otras disputas políticas y en las luchas sociales también en ese escenario. Sí, senador, mire, se lo digo por experiencia, yo estuve 12 años en el Congreso, 8 en Cámara y 4 de senador, y uno se genera unas expectativas muy grandes, porque uno quisiera sacar leyes que beneficien al país, pero bueno, hay impedimentos también. Además que uno quisiera ejercer un verdadero control político, pero a eso también le ponen talanquera, le ponen obstáculos también. Uno quisiera jalonar recursos para su región o para las regiones, porque en el caso de uno como senador, pues sale electo por todo el país y uno adquiere compromisos con las otras regiones. ¿Por qué la gente lo elige a uno? Para ser uno como el vocero de la comunidad ante el gobierno nacional, ser como el instrumento de una conciencia colectiva. Pero digamos, en el tema suyo, en el tema de iniciativas legislativas, ¿cómo le ha ido? ¿Cuáles han logrado sacar adelante? Porque usted hace parte del gobierno también. Yo llegué al Senado justo cuando se inició la discusión y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Fui ponente coordinador del Plan Nacional de Desarrollo. Y pues ese fue como mi primer reto. Más o menos logramos redactar unos 115 artículos de ese redactar y de redactar, como usted ya lo sabe. Y dentro de esos, pues nosotros fuimos uno de las iniciativas alrededor justamente de tener realmente el plan de desarrollo, de reconocer y valorar las vidas campesinas, más o menos 35 artículos del plan de desarrollo alrededor de vidas campesinas, reconociendo sus territorios, sus formas productivas, sus formas organizativas, sus distintas dinámicas regionales, pero también presupuestos dirigidos hacia la asociatividad, hacia las cadenas productivas, o sea, no podemos seguir pensando que cuando hablamos de campesinos solo estamos hablando de alguien que subsiste con su trabajo. En general los campesinos las vidas campesinas son vidas de oficio, vidas también que tienen que ver con la circulación con las ciudades. Entonces eso lo logramos plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo y después hemos tenido la posibilidad de plasmarlo ya en leyes que se han votado y se están votando. La primera y más importante, pues la reforma del artículo 64 de la Constitución, que reconoce como tal campesinos. En la Constitución ahí había un vacío. Después yo soy coordinador ponente de la jurisdicción agraria, que creo que va a ser determinante en este país para solucionar los conflictos agrarios, muchos de ellos la génesis de la conflictividad y la violencia en Colombia, pero también hemos estado alrededor de la protección de dinámicas campesinas como los acueductos comunitarios, los mercados municipales, los mataderos municipales, la necesidad de restituir las capacidades de producción desde agriculturas que tengan que ver con cuidados agroecológicos, más o menos unas 16 propuestas legislativas, de las cuales ya hemos aprobado tanto en comisión como en plenarias unas 9, ¿no? La ley de la mujer rural, pues, ahí ha habido y lo hemos logrado además, no solo fue como la iniciativa, sino que ya se han ido votando y saliendo también alrededor de las economías populares, ¿no? Nosotros necesitamos que ese 60% de las economías, en Pereira, por ejemplo, es muy importante esto, también lo es en Manizales y de alguna medida en Armenia, esas economías populares que son el 60% de las dinámicas de intercambio monetario en el país, pues están muchas de ellas como a su suerte, y por eso una microempresa, pues la gente invierte, tiene y le mete 2 años y después no logra recuperar el capital de inversión y tienen que cerrarla. Entonces nosotros adolecemos de un poco de iniciativas
productivas, de creatividades de la gente que quedan pues limitadas, entonces hemos venido trabajando alrededor justamente no solo de fortalecerlas, sino de mirar en términos crediticios, en términos de dinámicas de comercialización, cómo puede el Estado apoyar. Es el 60% de los intercambios monetarios de la economía de este país. Y algo que también me gusta mucho es pues todo lo que estamos haciendo alrededor de la legislación de los ecosistemas estratégicos. En Colombia hemos definido más o menos 16 ecosistemas estratégicos, dentro de ellos obviamente el paisaje cultural cafetero, y tener una visión integral sobre esos ecosistemas, no solo del cuidado ambiental necesario, y sobre eso, por ejemplo, anteayer, estoy feliz por eso, logramos ya votar en la comisión, y gracias pues un poco a que yo soy vicepresidente de la comisión, como promoviendo el derecho fundamental al agua. Eso creo que va a ser muy importante, eso va a ser que haga parte del cuerpo de la Constitución, y con ello, por ejemplo, también la protección de los humedales, la protección, es una ley que también ya se logró votar en la legislatura pasada. Esta parte que implica transición energética, que implica transición, cuidado climático, ¿no?, frente a la crisis climática, pero sobre todo el reconocimiento de que este país es un país de regiones, que nosotros no podemos seguir gobernando esto solo desde una mirada y desde un escritorio, que hay que recorrer este maravilloso país que tenemos. Yo he tenido la posibilidad, yo conozco prácticamente con todos los departamentos del país, he trabajado con población indígena, con población afro, con poblaciones urbanas, allí mismo con el mundo maravilloso en Vera, ¿no? Hemos estado ahí en esos límites entre Risaralda y el Chocó, pero también de las vidas urbanas, de las dinámicas académicas. Eso también lo hemos estado construyendo en términos de formas de participación que son fundamentales en este país. Más allá también de lo de control político, desde ese momento, digamos, de control político, y yo conozco más o menos, y eso me tiene contento. Ayer hemos estado hablando en Pereira, hemos logrado en este presupuesto, en los presupuestos regionales también, involucrar temas estratégicos, no con la contundencia todavía que quisiéramos, porque, por ejemplo, lo que ocurrió con haber negado el presupuesto por parte de las comisiones económicas para el 2025 nos dejó con un déficit muy grande, pero haciendo énfasis en cosas alrededor de la agricultura. Hay un muy buen presupuesto, por ejemplo, para Risaralda, para agricultura, para educación muy bueno, para los procesos de reconciliación y participación buenísimo, para la cultura, ya te dije, para ambiente, ahí nos faltó un poquito ahí todavía de mayor contundencia. Entonces, entonces eso también me ha ayudado mucho, pues como ese conocimiento a poder realmente ser efectivo con las posibilidades regionales. Y yo he estado quizás he sido de los más destacados, digamos, ya en el momento de las plenarias del Senado, en luchar para que logremos votar las reformas. La reforma pensional, la reforma laboral, hemos contribuido con proposiciones. Yo me destaco, digamos, soy como creo que el primero y el segundo por año con más proposiciones, en lograr pues en diálogo con las bancadas, con las distintas bancadas, para que logremos en cada ley que sacamos, en cada propuesta que se hace desde el Congreso de la República, siempre estar pensando en las vidas regionales y siempre estar pensando en las situaciones, en las lógicas situadas que proponen esas. No nos olvidemos de eso. Yo creo que en eso hemos hecho un buen ejercicio, más allá pues de las audiencias públicas, los controles políticos y demás. El senador Carlos Alberto Benavides Mora podría agregarle a lo que acaba de comentar. Estoy leyendo acá, también se ha dedicado mucho pues a la declaratoria de la Panasomía como sistema de vida regional, el Fondo de Convergencia Territorial, la regla fiscal territorial, el sello TEC y la protección de fauna silvestre frente a redes eléctricas, bien importante de tema. Ha sido coautor de más de 90 proyectos sobre agroecología, soberanía alimentaria, educación, vidas campesinas, reconocimiento de ríos y territorios como sujetos de derechos. Es decir, lo escucho y lo leo satisfecho de la labor cumplida allí en representación de su departamento de Nariño, pero también un trabajo que uno hace como senador para todo el país. Está aspirando nuevamente a ser reelegido en el Senado de la República. Sí. Mira, yo obviamente eres un Nariño de mi corazón, pues obviamente por esas razones está ahí, pero quiero contarle algo. Mi militancia política como tal, que empezó en la Universidad Nacional, pues estuvo muy relacionada con la crisis cafetera.
nosotros realmente iniciamos, así como este trabajo regional que te he comentado, articulándonos a la lucha de cafeteros pequeños y medianos del Líbano y del norte del Tolima, que nos articuló también con Manizales y demás. Y ahí empezamos este recorrido. Después estuve muchísimo tiempo en el Magdalena Medio, alrededor justamente de la reivindicación de los pobladores del Magdalena Medio, en sus diversas dinámicas como pescadores, como mineros, pequeños mineros. Entonces yo realmente tengo un mapa nacional que me ha permitido moverme, ¿no? O sea, y por eso tenemos esta articulación allí en Pereira con la universidad, con la dinámica barrial, con la dinámica campesina. En Armenia lo mismo, ¿no? Una compañera nuestra es pues diputada y demás. Entonces, hemos estado ahí muy pendientes y esa voz, digamos, de 25 años de trabajo que hoy está, pues, represento en el Senado, pues es una fuerza también, digamos, social, integral, académica, política, empresarial, y por eso hemos decidido mantenernos 4 años más en el Senado para poder ya lograr, con la experiencia que hemos adquirido en estos 3 años, lograr ya consolidar dentro del Congreso las propuestas de cambio, de transformación, de revolución democrática, de revolución por la vida que queremos realizar en esa vocería nacional, y por eso estamos con el número 108 en la consulta al Senado, que será este 26 de octubre, y quiero también, a través de ustedes, pues asegurarle a la población, porque hay mucha contrainformación, la consulta del Pacto Histórico es el 26 de octubre, y vamos a demostrar que el Pacto Histórico en Risaralda tiene la vocería política más importante. Senador Benavides, disculpe que le interrumpa, sí, para que pongamos en contexto a nuestra audiencia, porque hemos oído hablar de una consulta ya, digamos, del Pacto Histórico, aún con la discusión que se está dando en el Consejo Nacional Electoral con el mismo logo y bueno, y con la salida de Daniel Quintero. Pero digamos, lo estoy escuchando decir que el 26 de octubre, es decir, de este domingo que viene en 8, esa consulta también es para elegir la lista al Senado de la República. ¿Cómo es? Explíquenos un poco de eso. Nosotros hemos tomado la decisión, el Pacto Histórico es la primera vez que un partido toma esta decisión, de consultarle a los colombianos, a las colombianas, qué senadores quieren que sean candidatos, no todavía elegir, ese sería el paso siguiente, sino ustedes, ¿quiénes consideran que deben ser los mejores candidatos y candidatas para que conformen la lista al Senado y a las cámaras? Entonces, la consulta es para que según los votos que saquemos quienes estamos allí, nos ubicaremos en el primero, en el segundo, en el tercer lugar, pero a través de esos votos, no en un esfero, en una oficina en Bogotá, no en el directorio y en el director del partido por ahí haciendo negociaciones, sino directamente la ciudadanía va a decidir, hombre, Carlos Alberto Benavides Mora con el 108, con estos votos se ubica en este lugar. Lo que le estoy entendiendo es que esa consulta es para elaborar la lista. Esa lista será ya cerrada, será cerrada. El orden de la lista. Y en orden de la votación que hayan obtenido el 26 de octubre, así es. Exacto, según la votación ordenamos la lista que se la presentaremos después a los colombianos y colombianas como una lista cerrada. Eso, senador. El 8 de marzo. Claro, es que es algo que yo defendí siempre los 12 años que estuve en el Congreso en las discusiones de las reformas políticas. Las listas cerradas, no abiertas, cerradas, le dan institucionalidad a los partidos políticos, les da seriedad, con democracia interna, que creo que lo que ustedes están haciendo, hay una democracia interna, porque es que la discusión la que daban allí era el argumento de que es que los jefes políticos iban a poner la lista a dedo. No, si hay una democracia interna, pues es la gente misma la que hace el orden de elegibilidad. Es decir, el que más votos sacó es encabeza la lista y así sucesivamente. Y la gente vota, no tiene que ir a votar preferentemente, sino que simplemente marca el logo del partido y con eso tiene ya el voto por el partido y los votos que saquen pues serán distribuidos de acuerdo al número de curules. Si el Polo Democrático o el Pacto Histórico, digamos, obtuvo tantas curules, pues ahí están, ahí quedaron ahí elegidos. ¿Cuántos están en esa consulta? 145 personas. ¿Para elegir cuántos? 100. 100 que van en la lista. Claro, porque hay otros ahí ya, otras circunscripciones.
Sí, pero, cien- es decir, pero para decidir déjeme cuáles son los decirle 100 que de la no, lista, para decidir cuáles son, y nosotros esperamos elegir entre 25 y 30 senadores y senadoras el 8 de marzo. bueno, pero digamos que esa es una jugada política del pacto histórico también inteligente porque, digamos, no solamente era para elegir un candidato oficial digamos, del pacto histórico para ir, para ir a lo que han llamado ustedes el Frente Amplio, que será ya en el mes de marzo. ¿Usted a quién está apoyando de la exministra Corcho y el senador Cepeda? Pues decididamente yo apoyo a Iván Cepeda, lo conozco hace más de 25 años, he podido compartir con Iván muchísimos escenarios. Iván es para mí, digamos, el referente de la paz, el referente también de la reivindicación de las víctimas, pero hoy es un hombre de Estado, de su sensatez, de su cordura, de su capacidad de diálogo, de su capacidad de acuerdo, pero también de su firmeza política, que permite que todos tengamos la tranquilidad de que no va a ser una persona melíflua, que no va a ser una persona que por las presiones cambie de posición, sino todo lo contrario. Un hombre firme, pero un hombre sensato y tranquilo, y un hombre que conoce a este país desde el dolor de la muerte hasta la alegría, el reconocimiento y la vitalidad de los habitantes de cada región. Senador Benavides. Esa doble sensibilidad. Sí, aclárenos un poco un tema. Es que hay una confusión ahí, que imagínense yo que vengo de ser tantos años político y podría llegar hasta estar confundido en esto, porque es que mire, el presidente Petro es de la Colombia humana, pero también del pacto histórico, también, digamos, obviamente él recibió el apoyo del Polo Democrático Alternativo. ¿Cuál es ahí la diferencia hoy de Colombia humana, del Polo Democrático Alternativo y del pacto histórico, por nombrar tres instrumentos políticos no más de la izquierda en Colombia? Nosotros en el 2022 nos elegimos a través de una coalición. Una coalición es cuando varios partidos deciden aliarse para una elección, una coalición. Eso le A llamaron esa pacto histórico. Pacto histórico. Entonces, Ok. esa es la coalición. Hoy hemos tomado, desde el año pasado tomamos una decisión, que esa coalición no fuera simplemente una alianza de partidos, sino que se convirtiera en un movimiento político, ¿no? Y esa es la decisión que hemos tomado. El movimiento político se llama Pacto Histórico y dentro de ese movimiento político hoy se encuentran el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, y esperamos que muy pronto ya puedan entrar, tienen que hacer unas subsanaciones administrativas y estatutarias, la Colombia Humana, progresistas y otros partidos de izquierda y progresistas, digamos, y entonces estamos en ese proceso de fusión para hacer pacto histórico. El presidente ya ha dicho que será el militante número uno del movimiento político pacto histórico y vamos hacia allá, ¿no? O sea, de aquí en adelante los colombianos y colombianas tendrán un partido político, un movimiento político que se llama pacto histórico y que será con el que vamos a emprender nuestra lucha por la democracia, nuestra lucha por la paz durante los próximos 20 años, porque Bueno, estamos hablando de eso. claro, y ahora ese pacto histórico va a participar en la consulta de marzo, en lo que han denominado ustedes el Frente Amplio, donde ya participan, digamos, otros candidatos que no precisamente incluso son de izquierda, sino también de centro izquierda o de centro, como el caso de Roy Barreras, el mismo Daniel Quintero que ha dicho, bueno, ahora intentó estar ahí en el pacto histórico, ya sabemos lo de su renuncia, no se sabe pues si va para la consulta de marzo. Pero digamos que es intentando ese frente amplio que se va a desarrollar en marzo, mantener el propósito que la izquierda continúe gobernando en Colombia. En sí ese es el objetivo y quisiera que también finalmente se dirigiera a toda nuestra audiencia del eje cafetero y bueno, que por redes sociales nos escuchan en Colombia y otras partes del mundo para que sepan cuál es su mensaje y su invitación para que la gente le acompañe en este proceso del 26 de octubre en primera instancia y vendrán ya las elecciones pues del mes de marzo. Sí, vamos hacia la construcción de ese movimiento político. No solo es una cuestión electoral, yo quiero llamar la atención sobre esto. Nosotros estamos construyendo un instrumento político. Le llamamos el movimiento político pacto histórico. Lo vamos a lograr, ¿cierto? Bueno, ya políticamente la decisión está tomada, hay una situación jurídica que esperamos empezar a resolver de una forma mucho más determinante la próxima semana, pero colombianos y colombianas, amigos de Risaralda, ya contamos con un instrumento político unitario. Jamás antes en la historia ha habido un movimiento político unitario de esta envergadura, o sea,
con gobierno, con una bancada muy votada en el Congreso, con bases sociales en prácticamente todos los departamentos de distinto tipo. Esa va a ser nuestra consulta, nos dirigimos el 26 de octubre. Mi mensaje es nosotros tenemos que seguir trabajando por generar proyectos políticos regionales. Yo los invito a los risaraldenses, a que construyamos un proyecto político que reivindique la región, las vidas de la región, porque tenemos que salir del miedo, de todas estas narrativas en las que nos han puesto, que incluso hacen que desconfiemos de nosotros mismos hacia la ruta de la vida, realmente nos dispongamos y que podamos trabajar por la integralidad territorial, productiva, cultural, organizativa de Risaralda, del eje cafetero en su integralidad, en su configuración maravillosa. Yo he tenido la posibilidad de recorrerlo múltiples ocasiones, de articularnos políticamente y social y académicamente con la región, y espero lograr tener su vocería con su voto, el 108, en la consulta al Senado, una vocería para trabajar por la configuración regional en Risaralda. Es el senador del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavides Mora. Ha sido un placer, senador, tenerlo vía telefónica. Repito, nos hubiera gustado mucho tenerlo acá en cabina, pues en una próxima ocasión. Muy pronto, por acá pronto, lo podemos tener para que ampliemos, porque con usted hay demasiados temas que podemos abordar y las tareas que se vienen desarrollando allí en el Congreso. Que tenga un buen día y muchos éxitos en la consulta del 26 de octubre. Bendiciones. Sí, muchas gracias. Acompáñenos esta mañana en la transmisión que se va a hacer desde la plenaria del Senado en el momento en que logremos votar el presupuesto 2026. Muchísimas gracias. A usted muy amable. Son las 8 de la mañana.